Vamos a suponer que nada más paguemos el 30% de ISR. Quiere decir que de enero a abril trabajas para el gobierno. 30% del tiempo, pues vamos a desaparecer los impuestos porque no hay transparencia en cómo los gastan. Totalmente. Celebra lo que hay que celebrar, celebra a lo largo. Claro. Y lo que hay que darle la vuelta y olvidarlo, olvídalo. Ya, aprende del error y aprende rápido también del error. Bienvenidos al Hubiera Sí Existe. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional y director de Novarum México. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Benjamín Cermeño con el tema de la misión del empresario en la sociedad. Me voy a permitir leer su semblanza y continuar el episodio después de esta. Benjamín es ingeniero mecánico egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración y Dirección de Empresas en Harvard. Con más de 25 años de experiencia, ha sido una pieza clave en la fundación de diversas empresas en sectores como el del acero, el automotriz, inmobiliario e incluso mezcalero. Esa no te la conocía. Sí. Participa en varios consejos de administración de compañías y bancos, además de colaborar con organizaciones de apoyo social y con especial impacto en la educación. Benjamín es un ávido lector, le gusta viajar por el mundo, fotógrafo y amante de la música. Benjamín, pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Roberto. Gracias por invitarme. Gracias, gracias. Y de hecho, fíjate que no comenté lo de tu libro reciente, La aventura de la empresa, que precisamente está ahorita en sus giras de presentación. E incluso de aquí vamos a tomar algunos elementos para el diálogo que vamos a ir construyendo. Como te comenté, Benjamín, la idea es trasladarnos al pasado. Pueden ser 5, 10, 15, 20 años. Bueno, tú mencionas que tienes 25 años de experiencia. O sea que hace 25 años empezabas a hacer tus pininos en las empresas, ¿no? Pues hace un poquito más ya. Un poquito más. Como 28. Como 28. Sí. Tú empezaste en áreas de calidad, ¿no? Sí, yo empecé en calidad, sí. En calidad, sí. Empecé en mi carrera en calidad. Ahora, en esa época, ¿tú te dabas cuenta del impacto que tienen los empresarios en el devenir de un país y de su sociedad? Sí, no, definitivamente. Y entonces, pues me acuerdo que estábamos trabajando mucho contigo en aquella época, fue el 96, 98. Más o menos, sí. Que fuimos la primera empresa en certificarnos en ISO 9000 aquí en León. Y me tocó a mí manejar ese proyecto. Y yo decía en aquel momento que el movimiento de la calidad era el movimiento más importante que había en México. Fíjate. Porque estábamos retransformando muchas de las empresas a empresas de clase mundial a través de la adopción de estas normas y estas certificaciones, que eran todo un reto, sobre todo el cambio cultural. Y sí, la verdad es que las empresas siempre han tenido una incidencia en la sociedad, porque es un ente, no solo un ente económico, sino también son un ente social. Porque lo que aprendes también, nosotros decíamos cuando hizo 9000, que también las cosas que aprendía nuestro personal en la planta, en las oficinas, pues también eso se lleva a casa también. Y la cultura de la calidad, pues se vive en todos lados, ¿no? Digo, ¿qué te digo a ti? Tú, tu familia, el ejemplo que han sido para eso. Oye, pero los empresarios, como tú dices, la empresa es un ente social y siempre lo ha sido. ¿Qué hubieran hecho los empresarios en México en términos generales? Estamos hablando de millones de empresarios. A lo mejor en aquel tiempo serían 4 millones de unidades económicas, ¿verdad? Ahorita exceden los 5 millones en todo el país. Y hay empresarios con empresas de diversos tamaños, ¿no? Y diversos alcances. Sin embargo, lo que yo veo en tu libro es que el empresario tiene que ver un poco más allá de las fronteras de las paredes de su empresa y de sus negocios comerciales, ¿verdad? Sus transacciones comerciales, y buscar un impacto. O sea, ¿en qué me voy a incluir? ¿En qué fuimos omisos los empresarios hace 25, 29 años, que hoy podríamos tener un México muy diferente? Sí. Bueno, yo para empezar, empresario o empresaria, no importa el tamaño de la empresa, ¿no? No tiene que ser la gran fábrica de calzado, Claro. la gran empresa comercializadora o transformadora, puede ser desde una tienda pequeña, y así entiendo yo lo que es empresario, ¿no? Sí.
Yo te diría varias cosas que deberían haber hecho diferente. Yo noto, la mayor parte de las empresas son empresas familiares. Es una de las cosas que generalmente y pasa en todo el mundo, es que no se tiene este sentido de trascendencia de la empresa para que socialmente perdure y trascienda al fundador y vaya pasando de generación en generación. Entonces, yo creo que algo que ha faltado o faltó, cada vez estamos mejor, pues hay más herramientas también que lo que había hace 30 años. Pero esta conciencia del legado y de que la empresa perdure no solo por la familia o por el dueño, sino también por todos los trabajos y todas las familias que dependen de, ya sea una o mil familias que dependan de la empresa, ¿no? Buscar esa trascendencia y esa perdurabilidad en el tiempo, porque es el sustento de mucha gente. Esa es una. La otra también es que México y en general el tercer mundo tenemos que pasar de ser un país donde nuestra única ventaja es mano de obra barata. O sea, vender mano de obra barata ha sido un error de México y el tema de las maquilas, yo creo también, porque lo único que estamos haciendo fomentar la pobreza, si quieres verlo de alguna manera, Sí. vas a pagar salarios bajos. Yo pienso que los salarios en México son muy bajos, tienen que subir. Es algo que hemos trabajado mucho nosotros en nuestras empresas, dentro de un marco competitivo también. Claro. Con todo el costo que tiene la carga social, que es un costo muy oneroso, un 30-35% por encima de tu costo. Pero o sea, hay que pagar salarios dignos, hay que, hay que buscar la trascendencia de la empresa y tomar decisiones para que perdure y al día siguiente no se queden un montón de gente sin chamba porque no le pusiste atención, no pasaste bien la estafeta a la siguiente generación o no trabajaste lo suficiente. Entonces, un compromiso social, pues, por la gente. Yo digo, la empresa no es nomás de los dueños, es de todos los que trabajan ahí en un sentido social, ¿no? Y yo creo que últimamente lo que nos hemos volcado mucho es a cuestionar y a buscar más qué puedes hacer fuera de la empresa. O sea, no, la empresa eh, tiene capacidad de crear valor y las empresas tienen una buena capacidad de gestión. Mucho mejor, sí, Mucho mejor que el gobierno. Que el gobierno, así es. Y yo lo he vivido de carne propia y hay gente muy competitiva y muy capaz en los gobiernos locales, estatales, que me ha tocado trabajar con ellos, pero es un sistema muy complicado de trabajar. Sí. Y tenemos más libertad, toma decisiones más rápido. Entonces, tenemos una mejor capacidad y libertad de gestión. Entonces, puedes gestionar recursos de una mejor manera. Entonces, algo que yo en mi vida personal, el trabajar con algunas fundaciones, hay muchísimas buenas intenciones allá afuera. Bueno, tú has trabajado en muchos, estás ayudando a Rolly, mi esposa, también con la suya. Así es. Es que hay muchas muy buenas intenciones, pero muy malos gestores de las fundaciones comunitarias. Por gestor quiero decir la administración, todo el compliance que tienes que tener, y el SAT cada vez está más encima de las ACs. Les gana el corazón. Sí, y está bien. Está bien, sí. Y está bien. Pero hay que darles la mano en la otra parte, es la parte donde yo creo que también los empresarios podemos... Mira, hay que donar dinero. Sí. Lo más que podamos. Porque sí se necesita dinero. Pero en tu libro también dices que donar dinero es un primer paso. Sí, claro. O sea, como que a lo mejor... Yo sé que se va a oír fuerte lo que voy a decir, pero quizás sea el más sencillo, entre comillas, que tampoco es así de simple, ¿verdad? Pero dices, bueno, ya cumplí, ya duermo tranquilo, pero todavía hay más cosas que hacer. Me gustó mucho un ejemplo que pusiste de una reunión de empresarios en la que uno de ellos dice, ¿qué podemos hacer para transformar a México? Y pienso que ahí los empresarios de repente nos podemos perder entre el macro y lo micro, y tú haces una combinación muy buena en tu libro. Porque la respuesta que recuerdo que le diste es, paga mejores salarios a costa de utilidades. O sea, porque también va a haber una correlación directa. Claro. Eres el primer empresario que escucho decir eso, ¿sí? De que y quizás después viene un retorno, ¿no? Pero toma tiempo en que el empleado se genera una lealtad, una productividad, un compromiso. Y se traduce, ¿verdad?, en un futuro rentabilidad, pero en el corto plazo, cuando tú mejoras hacia los salarios dignos, que no seamos empresas que realmente seamos una fábrica de pobres. Exacto. Porque eso es lo triste, ¿sí? O sea, si nos preguntamos de dónde sale la pobreza, pues mucha pobreza sale de las mismas empresas. Claro. Entonces, ¿tú cómo encontraste esa ecuación de que realmente hay que mejorar la calidad de vida de una manera muy tangible con tus colaboradores, ¿verdad? Como punto de partida. Mira, nos falta muchísimo por hacer. Yo nomás quiero cerrar el tema anterior
como si ganar dinero cuesta mucho trabajo y donarlo es fácil. Firmas el cheque y ya. Sí, lo mencionas. Pero también dar tu tiempo. Entonces, yo veo en los consejos que estoy de las fundaciones a empresarios que dedican su tiempo y es generalmente la parte donde sacrificas, que no le quitas tiempo a la empresa, o sea, le quitas tiempo a la familia y le quitas tiempo a ti. A ti, sí. Porque las juntas, yo mañana tengo juntas a las 7 de la noche, voy a llegar a mi casa de 7 a 9 y pues ya se me fue el día, ¿no? Y lo hago encantado de la vida, pero es esta parte de poner el tiempo y volviendo a la pregunta, ya me fui por otro lado tantito. No hay problema. Pero volviendo a la pregunta yo creo que es una inversión, o sea, tienes que invertir socialmente. Y a lo mejor se oye esto medio raro, pero eso es hasta un acto egoísta. Yo quiero que mi ciudad sea más segura, yo quiero que mis hijas puedan transitar con seguridad, que vivamos en una ciudad más limpia, más armoniosa. Pues es una inversión que haces y si sacrificas un poco de la utilidad por tener eso, la verdad es un no-brainer. O sea, eso es muy fácil verlo así. Eh, Otra cosa también que hay ciertos paradigmas dentro de los empresarios o que yo escucho es que la gente es muy ingrata, luego te renuncian, Sí. te hacen, te roban. Y no es cierto, o sea, yo creo que tenemos que partir del principio que la gente es buena. La mayoría de los mexicanos, de los leoneses, de la gente del mundo, nos levantamos queriendo hacer un trabajo honesto y sacar a nuestras familias adelante. Claro. Y hay una cierta minoría muy rijosa que hace mucho ruido, pero es una minoría. La mayoría tenemos que creernos que somos la mayoría y tenemos que ver a la mayoría como mayoría. Sí. Y por supuesto que nos ha pasado que nos roban o gente que hace malas y se ataca de inmediato Claro. sin ningún miramiento, pues, pero no por eso pagan justos por pecadores. Y hay que buscar también cómo trasciendes a la familia. O sea, yo lo que quiero es que la gente que Serviacero o Mezcal Tiburón, Sí. o las diferentes empresas en las que yo he participado y participo, que son lugares donde la gente quiera trabajar porque la familia también quiera que trabaje. Claro. Entonces, lo que hemos extendido, ¿quieres que platique Comunidad Serviacero? Sí, comunidad cervecero. Y de hecho, me acordé ahorita de la anécdota que platicas, creo que se llama Bernardo, un colaborador que... Alberna, sí. ¿Verdad? Sí, que su hija se graduó, ¿verdad? Y él también recibió, pues, un impulso de tu empresa para formarse, para terminar su preparatoria, etcétera, etcétera. Y él empezó a ser un ejemplo, ¿no? Exacto. Se me pone chinita la piel, sinceramente. No, a mí me emociona mucho eso. O sea, de que él dice, si yo pude, mis hijas van a decir que ellas también pueden, ¿verdad? Y mi hija ya se graduó y estaba, pues, incluso llorando, es ¿verdad? que son unos héroes, Roberto, Sí. la verdad. O sea, nosotros tenemos ya muchos años trabajando con prepa abierta, ¿no? Entonces, hace un año nos comprometimos mucho más con el tema educativo, ahorita si quieres entramos al tema, donde también lo extendemos a las familias, o sea, las esposas, esposos, hijos, hijas, pueden ir y tomar la prepa abierta, nosotros cubrimos con los gastos en nuestras aulas. Y te digo la verdad, el que un operador de la máquina que la domina y que es un super operador, y gana muy bien, ¿eh? Okay. Que tenga prepa o no nos tiene ningún beneficio económico. Lo que yo quiero hacer, lo que queremos hacer es que sean este ejemplo para la familia. La educación es una inversión transgeneracional. Claro, O sea, totalmente. O sea, va de generación. Estás invirtiendo 30 años en el futuro. Sí. Y se tiene que tener la paciencia, ¿no? Para eso. Entonces, para mí son unos héroes que están 8 o 9 horas trabajando duro, con su equipo de seguridad. Que también es pesado y... Pesado, casco y guantes y Sí. la máquina y estar ahí. Y luego se ponen a estudiar álgebra. Y luego van a hacer exámenes los sábados y se gradúan. Güey, esos son los héroes. Claro. Entonces decía Verda en el testimonial que Sí. grabamos, dice, yo lo hice porque sí a mis hijos, si yo puedo ustedes, ¿por qué no? Claro. Dice, y mi hija se acaba de graduar de universidad. Y este señor acabó la prepa a los 40 años, yo creo, con nosotros. Y la verdad, el día que yo ando triste o desmotivado, voy a la planta y platico con ellos y sales y dices, híjole, ¿cómo? Pues claro. Claro que se puede, ¿vale? Sí. No, definitivamente. En el tema del impacto social, bueno, ahí es donde entra la comunidad, porque esa es otra anécdota que narras en el libro, de que ustedes estaban hablando entre los directivos, ¿verdad? Tal vez en el consejo, donde decían, oye, tenemos que impactar a la comunidad. Pero luego entra la definición fina, ¿qué es la comunidad? ¿Qué entendemos por comunidad? Sí. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues nos juntamos,
pues todo mi hermano, Alejandro, mi primo y yo una vez, bueno, nos juntamos de vez en vez, ¿no? Para platicar y, y estábamos revisando los valores. Entonces, uno de los valores del grupo es responsabilidad social y lo definimos como, en resumen, que nuestras empresas tienen que tener un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades en las que participan. Medio ambiente. Sí, también. O sea, pero medio ambiente te refieres a la parte ambiental, de ecológica. Sí, tenemos energías renovables, Okay. reciclamos toda esa parte también, residuos peligrosos. Toda esa parte que hay que hacerla porque es el tema ambiental es un problema también. Cuidar el planeta, ¿no? Y cuidar el planeta de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. Te vuelves que un acto egoísta también. Claro, sí. ¿No? Que te pagas solo. Y decíamos, oye, pues la comunidad, ¿cómo vamos? Dice, no, pues estás en la fundación, estás aquí, estás allá, donamos dinero. Dijimos, pues estamos bien. Y creo que fue Alejandro mi primo, el que dijo, oigan, ¿y cuál es la comunidad? Dijimos, híjole, pues sí, dice, al final del día la comunidad es nuestros colaboradores, nuestra gente y sus familias. Sus familias. Es que estamos viendo más por la familia, aparte de buscar salarios dignos, de prestaciones más de las de ley, el Día de la Mar y torneo de fútbol y todo eso, que también son cosas bonitas que hacemos. Pues, ¿qué más estamos haciendo? Entonces, nosotros definimos que hay dos problemas muy graves en la sociedad, el tema de adicciones y el tema de educación. Adicciones es un monstruo muy complejo y decidimos atenderlo después. Enfocarse primero en la educación. Nos vamos a atender la educación. Entonces generamos trabajamos con expertos en el área, con Armando Estrada, que es un paso allá de Monterrey. Nos ayudó a desarrollar todo, a diseñar todo el sistema y trabajamos diferentes líneas, ¿no? Pues las prepa abierta, entonces tiene secundaria, prepa abierta, escuela para padres, escuela para la vida, enseñamos desde herrería, Excel, inglés, computación, o sea, diferentes cosas que ellos también nos van diciendo, oye, ayúdame, gasto para el hogar, los vinculamos con fundaciones también, oye, ¿te gusta la música? Pues hay 14 orquestas en León, por ejemplo. Claro, sí. Pues ahí está, y acá te indicamos y hacemos estos vínculos. Oye, ¿y cómo le hacen para que, por ejemplo, hablas de escuela para padres, ¿no? Y temas muy relacionados con la familia. ¿Cómo le hacen para que las amas de casa, pensando que la mayoría de sus trabajadores son varones, ¿verdad? Tanto ya, pero sí. Sí, ¿verdad? Ya está más equilibrado. Pero la pareja, ¿cómo hacen para que la pareja vaya a la empresa o ustedes van? ¿Cómo le hacen para eso? Pues, por ejemplo, la escuela para padres en línea. Ah, ok. Estamos haciendo con Vidal Schmid ahí en el Estado de México, que es un de los top psicólogos para ese tema. Y te dan sesiones uno a uno, o sea, con pareja, una mensual y todo. Está muy padre el proyecto. Pero asimilan el uso de la tecnología y todo. Ya todo el mundo. Todo el mundo. La verdad es que ya estamos usando. Con un celular. Pues sí. Sí. Y si van a la planta, o sea, si van a la planta los cursos, o sea, también buscamos horarios que sean adecuados para ellos, o también damos becas en ciertos lugares. Si usted quiere estudiar inglés, ahí está la beca en la escuela que está cerca de aquí o de allá, ¿no? Por ejemplo. Buscamos la manera que sea lo más fácil para ellos. Y ahí vamos, o sea, no crees que hay fila, al principio había fila para formarse para los cursos. Y es una tarea también de labor de marketing interno y de labor de convencimiento y de buscar estos champions como Bernardo, que son con sus testimoniales y que digan, oigan, sí jala, claro, sí funciona. Y al final del día lo que tienes es un beneficio para su familia, ¿no? Y que es lo que todo el mundo quiere. Fíjate que en el penúltimo capítulo, el 17, mencionas, para ser más preciso, en la página 349, dices, en general los empresarios hemos hecho una pésima labor de relaciones públicas. Es decir, somos muy malos para comunicar lo que hacemos y el valor que aportamos a la sociedad. Porque ciertamente pudiera ser que haya muchos empresarios que todavía no entran en esta dinámica de tener una responsabilidad social, pero hay muchos otros que sí, como el caso de ustedes, ¿no? Pero ¿por qué ves a los empresarios de esa manera? Que somos muy malos para la relación pública. La relación pública. Mira, sí, deja nomás acotar algo de lo que comentaste. Sí. O sea, que acá hay empresarios que no tengan proyectos como Comunidad Cervecero, y hay otros que tienen unos padrísimos mejores, también que he conocido. Pero yo creo que sí, la gran mayoría sí se preocupa por su gente. Y quieren que les vaya bien y se preocupan por el negocio y quieren o sea, sí los cuiden. Es mi experiencia, ¿no? Lo veo con proveedores, lo veo con clientes y con amigos, ¿no? Empresarios. Pero pasando a la pregunta que me haces, mira, el empresario y desde la retórica política que hemos vivido
comunistoide, digamos, se había perdido un poquito los últimos 20 años y que se retomó en el 18, de los buenos contra los malos y quedamos del lado de los malos. Claro, un empresario explotador, como si fuera un estereotipo uniforme, ¿no? Sí, y lo menciona en el libro, esa caricatura del empresario gordo de frac, con un anillo, así es, un puro y un banquete. Sí. Y sí hay de esos también, ¿eh? Sí. Sí hay de esos, de que tienen la empresa cayéndose y esos con la casota y el coche nuevo. Empresa, como dicen, empresario rico y empresa pobre. Sí. Y eso no se ve. Claro, no se ve. Hay pocos, pero los hay, pero hacen demasiado ruido, ¿no? Y platicamos de cuando López Obrador muestra su consejo empresarial y era Carlos Hank y puros empresarios que la verdad, si eso es ser empresario, yo prefiero ser otra cosa. Sí. Que son gente con poca ética, que han aprovechado el poder y todo eso. Y esa es la definición muchas que tenemos de empresario. Y las relaciones públicas que tenemos son malísimas, porque porque no sabemos comunicar el valor que estamos dando. ¿Y tendría que ser a través de los organismos empresariales o de qué forma te imaginas? Fíjate que sí. Yo creo que una parte sí. Yo veo las cámaras empresariales que se están reformando un poquito, me gusta más lo que estoy viendo ahorita. Y la verdad, la gente que está ahí, que yo los conozco más a un nivel local, la verdad yo los aprecio mucho que estén y el tiempo que invierten. todo el tiempo que eso. Sí. Eso también es una labor muy importante. Es lo que hacen. Sí, es admirable. Es lo que hace Héctor en Coparmex, Roberto Nova en CCE. Así es. Y hay un listado también de mucha gente que ha pasado por ahí. Mauricio Bataglia, en Cámara de Calzado también. Muy buen papel. Sí, hay un listado largo también de gente que lo hace. Pero somos malos porque nos gana la narrativa de ustedes son los malos porque contaminan, porque no pagan bien, porque explotan, porque tratan de evadir impuestos. El tema de los impuestos. Y sí, híjole, la verdad es que es bien difícil ser empresario y cumplir con todo. Y hay que hacerlo, ¿eh? Por muy absurda que sea la ley o la reglamentación. No, de hecho, tú aquí tienes una hipótesis, ¿no? De cómo sería México si todos respetáramos, pagáramos impuestos, ¿verdad? Sin detenernos tanto en que es que luego se nos roban de aquel lado y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Como que hay un tema que tenemos que empezar, por un lado, a ordenar la casa para poder exigir también a quienes están en esa función pública ejerciendo los impuestos. Tienes que tener calidad moral. Sí. O sea, una posición moral donde tú puedes decir, oigan, yo si cumplo, ustedes también cumplan, ¿no? Claro. Y ahorita cuando te decía lo de los empresarios, ahorita, por ejemplo, aquí lo que está pasando con el FIDESEC, ¿no? Que hay una gran polémica de que, pues dice la gobernadora que vamos a eliminar el FIDESEC en pocas palabras porque no hay transparencia en el uso de los recursos, que sí la hay. Y bueno, entonces vamos a desaparecer los impuestos porque no hay transparencia en cómo los gastan. Totalmente, sí. Bajo esa misma óptica, ¿no? Entonces, y se nos maltrata mucho. Yo siempre he dicho que no le ponemos atención a lo que estamos pagando impuestos. Primero, estar en la formalidad es muy caro y muy difícil. Sí. Muy complicado. Digo, el mezcal nos tardamos 2 años en salir porque hasta al 7º intento nos dieron el permiso para vender. El marbete, pues el famoso marbete. Claro. 7 intentos, 0 mordidas. Exactamente. Pero 7 intentos de manera recta, ¿sí? Sí, claro. Porque ese es el problema, que muchas veces el funcionario público intencionalmente alenta el proceso para que el ciudadano se desespere y empiece a la famosa lubricada del sistema. Y el sistema está diseñado para eso. Sí. Yo creo. Y lo ha fomentado y cada vez estamos quizás tristemente peor, pero... y luego yo veo todo este debate entre por qué los empresarios están haciendo acción social. Eso le corresponde al gobierno. Dices, oye, ¿tú crees? El gobierno no puede... Oye, yo estoy en los consejos y hay gente maravillosa, lo que yo he trabajado con Marcela Vera, que desde los 17 años fundó la Fundación Proño, que yo llevo mucho tiempo trabajando con ella, Filipe y Fifo de Argentina, con los que trabajamos ahí en Fundación León, con Antonio Morfín, Héctor Rodríguez, Jorge Plasencia, Rafi Yamín, que es un campeón. Sí, es un ejemplo. Y a lo mejor estoy de Héctor Rodríguez también, y gente muy linda. ¿Qué necesidad tiene Lalo Pons, que es un encanto de persona y es un empresario muy respetado, de estar con un megáfono en una manifestación para el CDC? Lo hace porque quieren ayudar. Claro. Ahora, también los empresarios, otra cosa, también somos ciudadanos, ¿eh? Así es. Antes que empresarios somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos de todos. Entonces, no sé en qué momento dejamos de ser dignos de ello.
Así es. No, de hecho, la presidenta actual dice que no, que ella se va a comunicar con el pueblo, ¿sí? Que no va a recibir a los adversarios, que para eso está la Secretaría de Gobernación. Pero entonces, ¿cuál es la definición del pueblo? O sea, porque el pueblo de México somos todos, Sí. somos todos. Yo me siento mexicano, estoy No, muy orgulloso de ser mexicano. Yo quiero mi país, yo quiero vivir aquí toda mi vida. Y además aquí estamos, ¿verdad? O sea, Pues aquí soy, aquí nací. así es. De aquí es, pues, desde hace mucho, pues, aunque acabara de llegar ayer, no importa. Si eres mexicano, eres mexicano. Y este de los buenos contra los malos, y nos pusieron de los malos. Y ahora, como somos tan malos, que tampoco nos podemos ayudar. Entonces, la Sí. narrativa de verdad está muy absurda. Y el costo de los impuestos, yo les digo, a ver, vamos a suponer que nada más paguemos el 30% de ISR. Quiere decir que de enero a abril trabajas para el gobierno. 30% del tiempo, 30% son 4 meses al año. Sí es. Y eso súmale IVA, IEPS, las casetas de carreteras, servicios de salud que tú pagas, educación que tú pagas, que no recibes, ¿no? Seguridad que tú pagas. Bueno, pues, no todos, pues, pero muchos. Sí, sí, sí. Tenemos una tasa impositiva como Suecia. Pero no tenemos los servicios de Suecia. ¿No? Entonces, la verdad es que si cobramos conciencia de toda la inversión, nuestra inversión más grande que como ciudadano que va por la derecha, que está en la formalidad, nuestra inversión más grande es el gobierno. Es un socio forzado. Es al que más le damos fuera de nuestra familia. Y no hemos sido conscientes de eso. Y yo no sé qué rol, pero no hemos hecho una buena labor como empresarios en encontrar nuestra función, nuestro rol y ser pues un contrapeso y un jugador también honesto, porque no, yo creo que los empresarios toman un rol poco honesto en general. Con gobiernos corruptos va a haber empresarios corruptos. Yo creo que eso pasa en todos lados. Se crea un círculo vicioso. Pero los empresarios que tratamos de las cosas bien, no hemos encontrado un rol en este engranaje que sea armonioso, cómo funciona. No sé si me explico. No, totalmente. De hecho, para ir cerrando, Benjamín, me gustaría que compartieras un mensaje para jóvenes empresarios, o sea, jóvenes que están empezando su carrera, que están picando piedras, sus primeras ventas, su primer cliente moroso que no les pagó y los metió en problemas, ¿verdad? El inventario que se les está quedando obsoleto. Bueno, tú sabes lo que es arrancar un negocio de cero y pues es un reto, ¿no? De hecho, tú mismo lo mencionas aquí, que ser empresario nunca ha sido una tarea sencilla, ¿sí? No, y es una tarea muy solitaria. O sea, ¿cómo motivamos a los jóvenes para que están viviendo esa experiencia, que no se desesperen y que sepan que van a venir los frutos? Mencionaste algo bien importante, ¿eh? Que mucho de lo que se siembra para tener un impacto social y que también de manera egoísta, como tú dices, invertir en la gente que eventualmente se revierte, pero dijiste que son inversiones a largo plazo, ¿sí? Sí. Entonces, yo pienso que tenemos una adicción a cosas y a soluciones de corto plazo y eso también afecta mucho nuestra relación internamente con nuestros colaboradores e incluso con el gobierno también. Porque les exigimos, por ejemplo, seguridad y queremos resultados inmediatos. Sí. Lo más inmediato que pueden hacer es poner más patrullas, más chalecos de balas, más armas, más elementos de la policía. ¿Por qué? Porque los vemos, ¿verdad? Pero no necesariamente es atender de raíz ese problema. Entonces, el tema de que los jóvenes emprendedores que están arrancando su negocio tengan la paciencia para saber que los frutos vienen más adelante, ¿sí? Claro. Pues son dos cosas, ¿no? Yo ya lo mencionaste de la paciencia, y empezamos el libro con eso, con la resiliencia. O sea, tienes que estar dispuesto a hacer mucho sacrificio y tienes que tener la habilidad de recibir golpes y levantarte rápido. Yo creo que el desánimo es muy fácil de... A ver si está bien bueno. O sea, los golpes los vamos a recibir, pero dices levantarte rápido. Sí, claro. ¿Podrías poner un ejemplo de cómo es que te levantas rápido después de un madrazo? Que puede ser la pandemia, puede ser una devaluación, ¿verdad? Pueden ser diferentes tipos de golpes. Bueno, yo creo que las crisis económicas no les han tocado a los jóvenes, entonces a lo mejor no tienen esa referencia, pero vamos a tocar el tema del cliente que no te paga. Ándale, sí, el moroso. El moroso. Y ya se gasta yo. Ya se agandó, yo ya no te pago. Entonces, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar o buscas esquemas ingeniosos para reponer ese flujo? Claro. ¿No? Y te levantas rápido. Tenemos la frase esta que es de Juan Carlos Puerta, también mi coautor del libro, que dice, lento por el éxito, rápido por el fracaso.
O sea, dale la vuelta, cuando hay un error, dale la vuelta rápido. Celebra lo que hay que celebrar, celebra a lo largo. Claro. Y lo que hay que darle la vuelta y olvidarlo, olvídalo ya. Aprende del error y aprende rápido también del error. Celebra los errores también. También tenemos un capítulo de eso que habla de porque fuimos enseñados a no equivocarnos y al contrario, hay que equivocarse, hay que aprender el error. Entonces, si eres joven, que sepas que vas a cometer errores, que vas a recibir golpes. Ser empresario no es un acto de justicia. No vas a recibir un trato justo. Dicen que en una negociación no se recibe lo justo, se recibe lo que se negocia. Claro. O sea, Sí, esto no es un acto de justicia en ninguna parte. Interesante. Y es, pero es muy gratificante. Y también yo les diría, si tu empresa ahorita vende 100, los más difíciles de vender fueron los primeros 10 pesos. De 0 a 10 es lo más difícil. Pero ya de 10 a 100, y cuando tú empiezas ya a agarrar armonía y tracción, inercia positiva, y empiezas a entenderle de qué va, las cosas empiezan a fluir. Y van a venir problemas y todo, pero hay que pasar esos primeros 10 pesos de venta. Fíjate que alguna vez platicando con tu tío Alejandro, veíamos el tema de la proyección de crecimiento del país. Entonces, que el banco fulanito y que tal otro grupo de analistas estiman que vamos a crecer 1%, 1.25%. Y yo le decía a él y a sus ejecutivos, ya hace muchos años les decía, ese es un promedio. O sea, nadie está diciendo que tengamos que quedarnos con el promedio. Claro. Porque finalmente va a haber unos que van a decrecer, ¿verdad? O van a estar en el cero. Pues, ¿por qué no apostarle a que independientemente de la dinámica del país hagamos cosas diferentes para crecer arriba de lo que se pronostica en el país? Claro. Sí, y también a los jóvenes esto de la paciencia también que tomamos una analogía de béisbol que también se gana con hits. No quieren irse nada más por el home run. Cierto. O sea, son pequeños pasos que van sumando hasta que notas la carrera. Pero son pocos los que le pegan a un home run a la primera. Son casos muy contados. Pero inclusive los que piensas que son home runs, hay historias muy platicadas de Apple, Facebook, o lo que quieras. Pues fue un proceso iterativo de ir prueba y error y poco a poco, y pequeñas victorias. Y a tu equipo y hay que celebrar esas pequeñas victorias, ¿no? Así es. Es bien importante. Sí. Pues muchas gracias, Benjamín. Excelente charla que tuvimos. Seguramente va a ser de gran utilidad para la audiencia que nos ve dentro o fuera de México. Normalmente menciono que soy optimista de que va a haber una viralidad importante en estos episodios del Hubiera Si Existe, con diversos temas que nos hacen reflexionar, de no quedarnos lamentándonos, ¿verdad?, en una victimez de decir es que no hice, lo hubiera hecho antes. Pues si no lo hiciste antes, hazlo ahora. ¿Sí? Es el momento. Y las nuevas generaciones de empresarios, realmente yo estoy optimista también en esa parte, porque incluso hablando de jóvenes que se están manifestando sobre temas políticos actualmente, me sorprende la cantidad de jóvenes que muy preparados hacen un análisis muy cuidadoso de la política pública, de la reforma de ley, etcétera, cosa que antes no se veía. Entonces, ahí es donde está nuestro México, literalmente está en nuestras manos. Y como tú cierras el último capítulo de tu libro, mencionas que tú eres el capitán de tu empresa. Así es. Si somos capitanes de nuestra vida, con mayor razón también de la empresa, con toda la responsabilidad que conlleva de las familias que en un momento dado impactamos. Así es. Sí, pues te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti, Roberto. Un placer. Seguimos en contacto. Seguro. Gracias. Gracias. Esto fue Conexión Novarum. Les agradecemos y recuerden que tenemos la Academia Novarum para que también puedan mantenerse actualizados. Sigamos en contacto.